Gracias, Señor. Gracias, Padre. No seremos iguales. No seremos iguales. No seremos iguales. Tienda sus manos y ore por su apóstol, o por su papá, o por su Naún, si quiere decirle. Ore, pero ore por mí. Es lo importante. Bendígame, bendígame. Yo vine a bendecirle a ustedes. Aleluya. Espíritu de Dios. Aleluya. Ángeles son sueltos. Ángeles asignados a esta iglesia y a esta reunión y a este avivamiento que está por desparramarse en este lugar. Yes. Cuestión de semanas, cuestión de humillación y de adoración. Veremos la gloria de Dios. Yo dije que veremos la gloria. Veremos la gloria de Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Cuando usted oiga el título del mensaje, dice: ¿y qué tiene que ver eso con avivamiento? Descúbralo cuando escuche el mensaje. Tu mayor bendición está en el monte de tu prueba. No me diga que usted no ha pasado por prueba y que alguien no está en prueba. Yo creo que yo nací para vivir en prueba. La gente ve mi bendición, pero no ve las pruebas. La gente ve el producto terminado, pero no ve el proceso. La gente se enamora del edificio hecho y bien decorado, pero no saben el dolor y la inversión y todo lo que se hizo. No hay ministerios ni unciones microondas. Hay un proceso y pasa por el monte de la prueba. Y voy a usar la escritura de Génesis 22, 1 al 18. Lo puede mantener. No lo voy a leer completa, pero sí, en cada punto voy a mencionar algunos versos. Creo que Dios nos prueba para sacar de nosotros nuestra autosuficiencia. Empiezo con una nota que para algunos es negativa, pero es suficiente, porque hay que conectar lo negativo con lo positivo para que se desate el poder. Si solamente predicamos un mensaje de lo positivo y no negativo, no va a haber poder. Hacen falta los dos polos, el positivo y el negativo. Dios nos prueba para sacar de nosotros nuestra autosuficiencia, nuestro egoísmo y nuestra fe en nosotros mismos, que es el gran problema que tiene el sistema religioso. Dios busca asegurarse que nada ni nadie en nuestra vida es más importante que Él. Y yo estoy por cumplir 50 años con mi doña, y ella no es más importante que Dios. La amo tanto que estoy dispuesto a vaciarme mi sangre, ponerla en sus venas y yo irme al cielo, si fuera. Pero cuando se refiere a Dios, ni mis nietos, que son bellísimos, que son traviesos algunos de ellos, porque Dios está buscando una devoción y un amor absoluto que no admite competencia. Hasta que Dios nos asegure de eso, no nos va a dar los sueños y visiones que tenemos. Pero a la misma vez que Dios busca eso, Él nos quiere preparar para mayores conquistas, avances y bendiciones. Esa es mi fe. En nuestra humanidad es normal que queremos evadir la prueba de nuestra fe, porque no queremos sufrir. Nadie quiere sufrir. El mensaje de sufrimiento no tiene muchos clics, ni en Facebook ni en YouTube, y tampoco tiene muchos aplausos. Y tampoco no queremos perder las cosas que con nuestra propia fe hemos alcanzado. Yo llevo años en esto de que por mi propia fe he hecho un plan de tener cierto capital con algún propósito de siempre de tener algo mejor en la vida, porque Dios no está en contra de eso. Y de repente viene Dios y me lo quita todo.
Es como cuando tú estás parado en una alfombra y te ala la alfombra y te quedas en el piso. Dios se especializa en eso. Pero no es porque Dios es malo. La Biblia dice: para a la postre hacerte bien. Yo estoy buscando lo que va a pasar a la postre haciendo. Pero hay gente que, como están en el principio y nunca pueden ver, no conocen a Dios, de que Dios es un Dios remunerador, recompensador. De los que le buscan diligentemente, son la gente que se frustra en el proceso, pierde la recompensa. Por eso dice la Biblia que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. O sea, tenemos que decirle al alma, que es nuestras emociones, mente y voluntad, que son las tres áreas que se oponen a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que decirte: usted se calla emoción, sin o con emoción, yo voy para el frente. Mente, aunque tú no entiendas, deja de estar analizando. Voluntad, es mejor que te rindas porque no tienes otra. Porque estoy decidido desde mi espíritu. Tengo una conciencia que sale de adentro. Ya no estoy hablando simplemente de mi mente, de mi alma. Estoy hablando del espíritu, donde Cristo está en mí y está en ti. Ahora, en primer lugar, Dios lleva a hombres de fe al monte de la... Dios nos lleva, tranquilo. Si tú eres un cristiano normal, esto no es para ti. Y tú lo que quieres es ponchar una tarjeta para estar en un culto el domingo y sentirte bien, esto no es para ti. Gloria a Dios. Pero no te vayas, porque puede que tú caigas en esto eventualmente y te vuelvas en un hombre, una mujer de fe que se cansó de la religión, se cansó, entiende, de la misma rutina. Wow. Cada día para mí es excitante, aunque a veces he sufrido, pero en esos días es excitante. Tengo testimonio de que el diablo me quiso matar el 23 de mayo, pero eso fue excitante. Excitante para mí cuando estoy en esa cama en mi oficina y vienen los paramédicos, se entiende, con todo, a ver qué le pasaba al apóstol gringo en el país. Y yo le dije: wow, qué bien que vinieron a la iglesia. Y antes que se vayan, quiero orar por ustedes desde la cama. Eso es excitante, eso es emocionante. No encontrar a alguien que creía que se iba a morir. No voy a morir porque ya yo estoy muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Dios lleva a hombres de fe al monte de la prueba. Vamos al verso 1 y verso 2 del capítulo 22 de Génesis. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios lo probó, no fue el diablo, fue Dios. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Dios sabe cómo meter la cuchilla hasta el corazón. A quien amas. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Por qué razón a Dios se le ocurre esto? Para probar lo que había en el corazón. Ahora, Dios sabía lo que había en el corazón de Abraham, pero Abraham no sabía. Abraham estaba colgado en su fe y seguro en su fe. Y él sabía que fue la fe llamando las cosas que no son como si fuesen. Cuando él se encontró con un Dios que da vida a los muertos, que eso fue lo que provocó aquel milagro de que dos viejos se convirtieran en los padres de una nación a los 99 años. Pero entonces Dios observó que Abraham, que antes estaba siempre haciendo sacrificio, posiblemente ya no tenía tiempo para hacer sacrificio. Estaba tan envuelto en formar al próximo líder de la tribu que se le olvidó quién fue el que llamó la tribu.
Y nos puede pasar a cualquiera de nosotros por un celo. Y es un celo que aparentemente es bueno. Posiblemente Dios se dio cuenta que las incidencias de sacrificio bajaron. Tenía que ir con el niño, vamos a ponerlo en el estado moderno, tenía que ir a su juego de fútbol o a su juego de pelota, porque el niño no se puede frustrar. Así que ahora es menos oración, es menos adoración, es menos confianza en Dios, porque tengo que asegurarme que él no se me frustre. O sea, la promesa de Dios no es suficiente para su futuro, sino la intervención mía es más importante que la promesa de Dios. Y yo tengo que ayudar a Dios, porque dice: ayúdate que yo te ayudaré. Y Dios le dice al que tú amas: la palabra, entre líneas, lo amas más que a mí. Vamos a arreglar cuentas, porque para lo que quiero hacer contigo y con tu nación y con el que va a salir de ustedes, que es mi propio hijo, eso tiene que arreglarse en el principio, porque lo más importante de un edificio es el fundamento. El fundamento eres tú. O sea, Abraham es el fundamento del pueblo de Israel, pero Abraham es la primera pieza del evangelio, porque fue el que creyó a Dios. Y Jesús viene de la simiente de Abraham para probar lo que había en el corazón. La prueba de fe y tu carácter, como el fuego prueba el oro. Otras palabras, yo vengo a probar tu fe y tu carácter en la misma forma que el fuego prueba el oro. No es que el oro es malo, tu fe es buena. Pero el oro ha desarrollado ciertas impurezas que se le han pegado por el tiempo o por el descuido, y hay que aplicarle fuego. Dice Pedro que vuestra fe, que es más preciosa que el oro, se prueba con fuego. Este es mi anillo matrimonial de hace 50 años que me compró mi esposa. Al principio, cuando ella era más pobre, era como la mitad de ancho. Después, cuando ella prosperó, un día me pidió, y cuando llega me lo hicieron más ancho, pero sigue siendo el mismo. Ok. Ahora lo llevamos lo llevaron a darle un brillo para que esté nuevo para mi boda, porque me estoy casando el día 28. No sé qué le hicieron, pero lo pulieron y está como nuevo. O sea, el brillo original del oro salió después de un proceso. Tu verdadero brillo no va a salir hasta que te apliquen fuego. Pero nadie quiere el fuego. Yo no quiero el fuego. A mí el fuego no me gusta. Y menos cuando el fuego es para limpiar las impurezas. Una pregunta, querido: ¿cuál será el resultado de Dios al probar tu amor, tu pasión y tu lealtad? Una pregunta: ¿queremos iglesias de propósito? ¿Queremos iglesias proféticas? ¿Queremos iglesias de avivamiento? ¿Queremos iglesias de destino? ¿Queremos iglesias que puedan impactar y asustar hasta la presidencia? Este es el tipo de pastores y de líderes que yo quiero levantar con este espíritu. Son los que me van a ayudar a llevar este legado, aún después que yo me vaya con Cristo, si Él no viene en los próximos 50 años. Es Dios. ¿Sabía usted que Jesús tuvo que ir al monte de la prueba y lo llevó el Espíritu Santo? Es posible que Jesús, en sus 30 años, y esto nunca lo he dicho, la primera vez que lo digo, es posible que Jesús en su vida de 30 años había sido afectado por su cultura, ¿entiende? Nunca pecó, por cierto, pero se le pegaron cosas de la cultura, de la crianza de su mamá, de su barrio, de sus amiguitos, porque él era un hombre normal, un niño normal, un joven normal. Y aunque él fue bautizado en agua, y aunque el Espíritu Santo vino sobre él, el Padre sabía que necesitaba ser probado.
dice que en Mateo 4 y en Lucas 4 que fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. En este caso, bueno, entonces, si es el Espíritu quien lo llevó para ser tentado por el diablo, entonces la autoridad la dio el Espíritu Santo para que el diablo lo tentara. Porque en cuanto a la divinidad, no hay nada que un diablo pueda hacer a menos que Dios se lo permita. Si aún eso funciona contigo, que somos los hijos imperfectos, Dios tuvo que darle permiso a Job para hacer lo que iba a hacer. Permiso al diablo para hacer lo que iba a hacer con Job. Y estoy predicando ahora sabiduría oculta, de la cual habla Pablo, de la cual nunca la he predicado. Y eso tuvo que ser probado. Ya prediqué de eso. Probado en la lujuria de los ojos, en los deseos de la carne y en la vanagloria de la vida. Y pasó las 3 pruebas. Y cuando bajó de ahí, bajó en el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Para hacer el propósito por el cual Dios lo había llamado. Yo doy gracias a Dios que hay cosas que Él no me permitió hacer a los 35 años, ni a los 40, ni a los 50 años, porque estuviera tan perverso y tan dañado como están muchos de mis contemporáneos o que son más jóvenes que yo. Porque no tenían un balance, no se dejaron probar, no pasaron por el horno de la aflicción. Dios nos guarde. Ahora, verso 3:6. Dios te envía al monte de la prueba donde estás tú solo con Dios. Aquí sí que el apóstol no te puede ayudar, el pastor tampoco, tu esposa tampoco. Es entre tú y yo, entre tú y Dios. Dios te dijo a ti. Abraham no dijo a alguien más: ¿por qué ustedes no van conmigo también para que hagan un sacrificio de ese nene malcriado que tienen en la tribu, que me tiene fastidiado hace como 3 años? Vamos también a quemarlo a él. O mejor, lo quemamos a él y yo salvo el mío, porque el mío es bueno. Solo. Di solo. Nadie quiere ir solo y sufrir solo. Dios te envía al monte de la prueba donde estás tú solo. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, verso 6, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dios tenía todos los detalles y no permitió que los cambiara. Al 3er día alzó Abraham sus ojos. 3 días 3 días de camino, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Volvamos a este punto 2. Jesús te envía al monte de la prueba donde estás tú solo con Dios. Se requiere obediencia absoluta para ir al lugar que Dios te muestra, que no siempre es el lugar más fácil. Pregúntenle al siervo de Dios que le está predicando: Panamá no ha sido nada de fácil para mí. Son 47 años de ministerio. Aleluya. A eso quítele 8 años que he estado aquí, o 7 años y pico. Lo otro lo tuve en Chicago. Y lo que he sufrido aquí no se compara en nada con lo que sufrí en Chicago. Porque he sufrido simplemente por traer la verdad del evangelio, por ser el apóstol del amor, como han dicho burlonamente. Y para mí es el mejor complemento que me pueden dar. Pero sé algo que yo he aprendido: es obediencia absoluta para ir al lugar que Dios me muestra, que no siempre es el lugar más fácil. Algo que encontramos aquí en Abraham es obediencia rápida. No sé si tú sabías que obediencia tardía equivale a desobediencia. Cuando Dios dice hazlo ahora, no es en 5 minutos, no es mañana.
¿Qué hizo Abraham? Inmediatamente que Dios le habló, se levantó muy de mañana y tomó sus siervos y tomó a Isaac, cortó la leña y fue al lugar que Dios le dijo. Wow. Fue al lugar que Dios le dijo, no el que él quería. Tenemos un gran problema en este evangelio de gracia, que ha sufrido una desgracia, de que queremos decirle a Dios siempre: yo tengo una mejor idea cómo se debe hacer. No, Dios no deja nada a nuestra inventiva. Él quiere que nosotros dependamos de Él absolutamente, le preguntemos a Él y solamente hagamos lo que Él quiere que hagamos. Interesante que dice que lo llevó lejos de su casa. ¿Por qué? Claro, para evitar que no regresara sin obedecer a Dios. Lo llevó lejos de su casa. Interesante que por la experiencia que yo he tenido, que al principio, cuando Dios nos saca de un lugar a otro, al principio uno sale lleno de entusiasmo, lleno de fe, lleno de expectativas, lleno de visión. Pero cuando ya uno salió y tiene que hacer lo que hizo, se le va todo. Y ahora tiene que caminar por fe simplemente. Le está hablando la voz de la experiencia. Así que lo llevó lejos de su casa para evitar que no regresara sin obedecer a Dios. Algo que aprendemos aquí es que Dios nos enseña por Abraham que todo lo que hacemos para Dios, hagámoslo sin quejas, en actitud de adoración. Porque yo sé que él no tenía quejas, porque cuando él le habla a sus siervos, los criados, le dice: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta y adoraremos y volveremos a nosotros. Usted no oye a Abraham diciendo: oren por mí, muchachos, quédense acá en un culto de oración porque yo no sé qué va a pasar. Dios me dijo que sacrifique a mi hijo. Oren que Dios haga algo, que Dios cambie su opinión, o que Dios tenga otra idea, o que Dios me diga que yo oí mal. Yo no creo que yo oí bien. Tengo que suceder. No. Él dijo: lo que Dios me pida, yo no lo voy a ver como un sacrificio, sino como un acto de adoración. Nunca mencionó que iba a matar al muchacho. Nunca mencionó sacrificio. Mencionó: yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos a nosotros. Está hablando fe el hombre. Y algo que descubrí otra vez yendo sobre esta lección es que Abraham nunca mintió con lo que dijo. Estoy desarrollando aún un respeto más profundo en este paladín de la fe, o padre de la fe. Él no estaba simplemente hablando para satisfacerse él o satisfacer a su siervo. Él estaba hablando lo que él creía. Él creía que iba a volver. Volveremos. Y no es con un muerto, y no es con unas cenizas. Volveremos como nos están viendo ahora. Volveremos. ¿Contradice eso? No. Él sabía lo que Dios le había dicho. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac, y él tomó en su mano y el fuego y el cuchillo, y fueron. Ahora, donde otros ven un sacrificio, Abraham ve un lugar de adoración. Para mí, Panamá se ha vuelto un lugar de adoración. Los mejores cánticos me lo ha dado en Panamá en los últimos 8 años. Aleluya. Los mejores libros que no había escrito antes, me lo está dando en este tiempo de adoración, en el lugar de mi prueba. Porque yo siempre he visto, aleluya, que es un lugar de adoración. El altar es el lugar de total consagración, es donde el ángel del Señor te trae la provisión. El altar es el lugar de total consagración, es donde el ángel del Señor te
trae la provisión. Ningún sacrificio es, todo por amor te doy, porque todo que tengo de ti yo lo recibí. Toda ofrenda que te ofrezco para mí es adoración. Ningún sacrificio es grande, todo por amor te doy. Vamos al verso 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre. Ahora el muchacho va a hablar. Dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña. Yo estoy acostumbrado algunas veces que tú me llevaste a hacer sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Eso sí que fue un cuchillo en el corazón del papá. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Porque yo sé que se requiere un cordero para el holocausto. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Pero Dios lo mandó a sacrificar a su hijo, no un cordero. Y el hombre tenía una fe interna, una fe brutal, como decimos los puertorriqueños, de que él no sabía cómo ni en qué forma, pero él sabía que Dios se iba a proveer de cordero para el holocausto. Hijo mío, e iban juntos. Todo el tiempo Abraham sabía que el sacrificio sería un cordero. Me está pidiendo el hijo, me dice que lo sacrifique, pero él sigue insistiendo que Dios se va a proveer no de su hijo, sino de un cordero. Pero a la misma vez lo vemos a él yendo al máximo de su obediencia, dispuesto a hacer lo que Dios le dijo. Una pregunta: ¿le mintió Dios a su hijo para no asustarlo? Esa pregunta me la hice yo anoche. ¿Le mintió Dios a su hijo para no asustarlo? Porque muchas veces nosotros le hemos mentido a nuestros hijos para no asustarlos. Recibí del Espíritu Santo. No, Abraham no le mintió a Isaac. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que Dios no le había mentido a él. Esto me voló la mente, como decimos allá los puertorriqueños. Abraham no le mintió a Isaac porque Abraham sabía que Dios no le había mentido a Abraham. Abraham le estaba diciendo a Isaac lo que Dios le había dicho a él, no lo que eran sus sentimientos o sus prejuicios. ¿Quién es la prueba de eso? Vamos entonces a Génesis 21:12. Cuando hubo aquel asunto de que hubo que echar fuera de la casa a Agar con Ismael, habían problemas, y Abraham no quería hacerlo, y Dios vino y le habló en el verso 12 de Génesis 21: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. ¿Está listo para esto? Porque en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac. Él no había olvidado esas palabras de Dios. Hermano, mira, cuando Dios te habla a ti directamente, no hay forma que tú lo puedas olvidar. Se hace parte de tu hoja de vida. Se hace falta de tu repertorio espiritual en tu corazón. Aunque no lo apuntes en una tabla, queda plasmado en las entrañas, en tu misma conciencia. Cuando el hijo le pregunta: ¿dónde está el cordero? Jehová se proveerá de cordero. Pero Abraham tiene que sacrificar al hijo, tiene que hacer todo, dispuesto a ir hasta el final. Y ahí era que Abraham no entendía. Abraham tenía un dictamen
O sea, la fidelidad de Dios a su palabra, pero también la fidelidad de él hacia Dios en lo que Dios le pedía, que aparentemente lo que Dios le pedía era incongruente con lo que Dios le había prometido primeramente. No sé si alguien ha estado ahí. Yo he estado ahí. Yo he estado ahí. Dios me ha dado una promesa para algo, y después Dios me dice que haga otra cosa. Aparentemente Dios se está contradiciendo. Dios no se está contradiciendo. Dios tiene un plan para salvarnos. Dios tiene un plan para prosperarnos. Dios tiene un plan para bendecirnos. Dios tiene un plan para llevarnos a cosas grandes, dificultosas, que nunca hemos pensado, ni hemos imaginado. Alguien diga aleluya. Denle un aplauso a Jesús. Levante la mano al cielo, por favor, aleluya. Que Padre Santo, los cielos están abiertos sobre ustedes. Den gracias, den gracias, den gracias. Que papá no tuvo que venir a reprenderlos ni a regañarlos, sino a inspirarlos, aleluya, a llevarlos a un lugar más alto, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, vienen para ustedes, vienen para ustedes. Así dice el Señor. Veamos la verdadera fe de Abraham. Muchos años más tarde, Pablo, que escribió el libro a los hebreos, nos aclara el misterio de la fe de Abraham. Hebreos 11, 17. Por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido ofrecía su unigénito, en obediencia absoluta a Dios. Pero aclara el autor Pablo, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cómo es que él se acercó? Aún no hemos llegado a esa parte. ¿Cómo es que él se acercó al altar de sacrificio? Pensando. La palabra pensando es imaginando. Él tenía una imagen de fe, una imagen viva, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Qué indica eso? Porque se nos ha predicado esto en una forma tan liviana y tan escasa. Pero si permitimos que el espíritu de revelación, aleluya, nos dé la entrada a los misterios de Dios, nos damos cuenta que cuando Abraham va con el hijo y el hijo le pregunta, claro, su corazón estaba destruido, ¿entiendes? Quebrantado, porque él estaba dispuesto a obedecer a Dios. Pero a la misma vez él sabía que si él lo mataba, que si él lo quemaba, que de las cenizas, porque él había conocido que hace por lo menos 15 años atrás, el muchacho quizás tenía como 15 años, hace 15 años atrás posiblemente, que él se había encontrado con el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham no había olvidado eso, que el vientre de su esposa estaba muerto y resucitó, que sus espermatozoides estaban muertos y tomaron vida, o aparecieron cuando ya no quedaba. Pero él dice: no es problema, ya yo conozco a Dios, aunque esto es más fuerte que lo otro, pero yo conozco a Dios. Es importante conocer a Dios. Es importante las cosas que ha hecho antes con nosotros, cuando estuvimos en otras experiencias con Dios. Esas experiencias nos van llevando de escalón de fe a escalón de fe, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va un momento hasta que el día es perfecto. Alguien diga aleluya. Número 4, veamos una de las pruebas mayores de tu fe. Una de las pruebas mayores de tu fe.
Verso 9 al 11, versículo. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, exactamente, muy cuidadoso, obediencia en todo, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Ahora, no solamente su papá tenía fe, Isaac tenía fe. Isaac era un muchacho, y ya estamos aquí pensando en un Abraham que tenía más de 110 años o 115 años. El muchacho estaba en toda su fuerza. El muchacho se podía ir a correr. Cuando él vio la movida, se dejó atar. ¿Será posible que Abraham habló con su hijo y le dijo: bueno, yo voy a hacer esto, pero Dios me dijo esto? Tú ponte ahí porque yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Pero Dios no puede mentirme, porque cuando me sacó de Ur de los Caldeos, Él me dijo, aleluya, que yo sería bendición y que mi simiente sería bendita. Y he visto a Dios actuando a favor mío, actuando a favor de tu mamá que era estéril y yo que estaba ya muerto en mi cuerpo. Y yo creo que Dios no va a cambiar ahora, porque Él me prometió que tú eras la descendencia. Así que te voy a decir una cosa, no tengo otra que obedecer a Dios, porque tú sabes que con Jehová Dios no se negocia, se le obedece. Así que tú ponte ahí. Yo voy a hacer lo que Dios me dijo. Yo voy a hacer lo que Dios me dijo, porque yo sé que Dios va a hacer lo que Él me dijo. Yo voy a hacer lo que Dios me dijo, porque yo sé que eventualmente Dios va a hacer lo que Él dijo. ¿Cuántos nos hemos encontrado ahí? Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Una de las pruebas mayores de tu fe es estar dispuesto a dar, estar dispuesto a sembrar y quemar lo que Dios te dio originalmente como promesa y bendición. Bendición. Dios me lo ha hecho a mí como, bueno, dejar todo. Si alguien va a Chicago y ve todo lo que hay, puede darse cuenta. Pero no simplemente dejar familia, dejar todo, sino dejar cosas, cantidades que tuve que simplemente meterlas en el reino de Dios cuando eran para otra cosa mía, y quedarme en cero otra vez y empezar de cero. A Dios le gusta dejarnos en cero. ¿Sabe por qué a Dios le gusta dejarnos en cero? ¿Están listos para esto? ¿Sabe por qué a Dios nos gusta ¿Sabe por qué a Dios le gusta dejarnos en cero? Pues cuando somos un cero, Él se pone, aleluya, al otro lado del cero. Aleluya. Y mientras más yo soy cero, mi valor aumenta de la bendición que Dios tiene para mí. Por eso lo mejor que me puede acontecer a mí es morir a mi deseo, y ser un cero más, y muero otra vez y otro cero, y carabababáshala, y muero otra vez y otro cero, y lo entrego todo y me quedo en cero, y nadie me quiere y estoy en cero, y nadie me invita y estoy en cero, y todos hablan de mí y estoy en cero, y pierdo la plata y me quedo en cero, y la gente se va y me quedo en cero. El corobo seca, pero ¿qué sucede? Añádele 6 ceros a un 1. ¿Qué tienes? 1 millón. Dios está buscando ceros. Dios está buscando gente que son número 1.
problema es cuando queremos ser número uno. Dios no va a bendecir a los número uno. Es todo de Dios. Jehová es Dios. Jehová es Dios. Jehová es Dios. Jehová es Dios. Denle un aplauso a Jehová Dios. Apláudale. Bueno eres, Señor. Es ahí cuando el ángel está al tanto de tu ofrenda de sacrificio. No solamente tu ofrenda, la ofrenda de sacrificio de Abraham, sino tu ofrenda de sacrificio cuando tú decides pagar el diezmo en vez de pagar tu luz. No porque te están manipulando, te están dando una promesa o te están dando una manipulación, no. Sino que tú sabes lo que Dios te ha pedido. Cuando tú pospones comprar algo que necesitas y das lo que Dios te ha pedido. No confundas esto con toda esa charlatanería que se está haciendo en Latinoamérica y especialmente aquí en mi país. En mi país. En mi país. Tengo cédula en mi país. El ángel está mirando. Cuando tú ofrendas, está mirando. Cuando tú escribes ese cheque, está mirando. Si nuestros ojos fueran abiertos para ver el mundo espiritual, ángeles podríamos mirar que nos vienen a ayudar. Los ángeles son ministros de Dios para nuestra bendición. Pero no creemos. No creemos. Creemos que son ficticios. ¿De dónde apareció el ángel? Y le dio voces. Abraham, Abraham, heme aquí. Fue el ángel que le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño. Dios le permite ir al extremo de su dolor. Dios le permite ir al extremo de su negación. Dios le permite ir al extremo de su entrega para darle dirección en su prueba. Es ahí que Dios ve cómo el temor a Él movió la vida de Abraham. Hay cosas que tú las haces por fe, pero hay otras cosas que tienes que hacerlas por temor. Tenemos un gran problema con nuestra teología moderna. A Dios no se le debe temer. A Dios solamente hay que amarlo. Y tratamos de manipular esas palabras. La Biblia habla del temor a Dios. Está desde el primer libro hasta Apocalipsis. Es tanto así cuando los ángeles predican el evangelio eterno, dice: y temed a Dios. No importa la fe que tú tienes, pero si tú no respetas a Dios y no le temes a Dios, tu fe no va a funcionar. Tanto así que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El ángel vio lo que quizás el mismo Abraham no veía. No extiendas tu mano. Ahora conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste lo que tú pediste, tu único. Todos nos encontraremos ahí, el camino a la bendición. Ahora, la provisión de Jehová siempre se manifiesta en el mismo lugar del sacrificio óptimo. Por eso digo esto. Llevo 8 años en este país casi. Y lo que Dios va a hacer conmigo y con Maranata y con este ministerio, en los muchos años que voy a estar aquí, no será ni una sombra. O sea, lo que yo hice 38 años en Chicago no se compara con lo que Dios va a hacer aquí en Panamá. Y digo esto con la fe de Dios y ante esta presencia tan especial que está en este culto, y esta gloria de Dios y esta penetración del Espíritu y este Espíritu profético. En este siervo de Dios no hay prepotencia, no hay orgullo, no hay vanidad,
sino un conocimiento de la mente de Dios, la mente de Cristo. Dios va a hacer cosas con este ministerio, con esta iglesia, con la iglesia central, con toda iglesia que tome este legado en Panamá, toda iglesia. Lo que Dios va a hacer, le va a romper los esquemas a los concilios, a las denominaciones. Lo que Dios va a hacer va a sorprender al mundo religioso. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestro Isaac en el altar. Hemos puesto nuestra vida en el altar. Hemos puesto la familia en el altar. Hemos puesto ofertas de mucho dinero. Puedo hablar a favor de vuestro pastor. Oferta de mucho dinero, especialmente con el gobierno, para hacer cosas, y lo he puesto en el altar. Moisés dijo: yo prefiero sufrir con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de Egipto o del pecado, le dijo. Es imposible. Escúchame bien. Dios es fiel. Dios es bueno. Dios no puede negarse a sí mismo. Es imposible que Dios no remunere abundantemente al que hace su voluntad, al que lo pone todo en el altar, al que está dispuesto a morir, a darlo todo, a dejarlo todo, a perderlo todo, y ser él quien le mete el cuchillo a aquello, y eventualmente lo va a ver resucitado, multiplicado. He oído tantos mensajes acerca de este capítulo, pero me doy cuenta que la mayor parte de los predicadores, aleluya, no ven en sí lo que sucedió. En el verso 13, 15, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su. Que había dicho él: Jehová se proveerá de cordero o de carnero. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, Jehová Jireh. La gente cree que porque le pone Jehová Jireh a una iglesia, Dios va a proveer. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Pero en cuál monte? En el monte de la tentación, en el monte de la prueba, en el monte del sacrificio, en el monte de morir 1000 muertes. Es donde hay la provisión. La provisión de Jehová siempre se manifiesta en el mismo lugar del sacrificio óptimo. ¿Te creías que eso era grande? Vamos al final del mensaje. En el monte de la prueba se te revelará como nunca la máxima bendición para ti y los tuyos. Ahora hay un encuentro con Jehová Jireh. Él no conocía a Jehová Jireh. Es un encuentro con su bendición. Es un encuentro con su multiplicación. Es un encuentro con su autoridad. Versos 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado. Ahora está Dios jurando. O sea, Dios jura por él mismo. A David le juró por su santidad, pero ahora él dice: juro por mi existencia. O sea que como único no se cumple que yo me muera, y Dios es eterno. Dice Jehová: que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, lo que te pedí, tu único hijo. Aquí vienen las 3 poderosas bendiciones. De cierto, primero, te bendeciré. Te bendeciré. Aleluya. Después, multiplicaré tu descendencia, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Vamos a ver estas 3 bendiciones. Primero, Dios te promete bendición.
Después te promete multiplicación de tu descendencia. Si no fuera suficiente, te promete que te va a entregar las puertas. Las puertas de tus enemigos son los lugares donde tus enemigos hacen los planes y los complots en contra tuya. Donde se hacen los planes para impedir tu progreso, tu prosperidad. ¿Con qué propósito Dios hace todo eso? Conociendo el corazón de este hombre, te conviertes en un instrumento de bendición para otros. La antesala de mi venida a este país fue un mensaje predicado en iglesia, bendecido para bendecir. Dios te promete bendición. Antes Dios le había prometido bendición. Antes Dios le había prometido multiplicación. Lo que no le había prometido es la tercera cosa: las puertas de sus enemigos. ¿Por qué? Porque Dios no podía ofrecerle las puertas de sus enemigos hasta que Dios no estuviera seguro del temor que le tenía a Dios y que él estuviera dispuesto a despojarse de todo. Y cuando él se despojara de todo ante Dios y pusiera su fe solamente en Dios, ahora Dios dice: te puedo confiar, te entrego las puertas de tus enemigos. Jesús dijo: yo edifico mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Esa es la promesota. Los enemigos van a temblar. No podrán con nosotros, no podrán con esta iglesia. No importa todas las oraciones santeras o hechiceras evangélicas que hagan, lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Esta iglesia será llena de la gloria de Dios. Esta iglesia, aleluya, será próspera económicamente. Esta iglesia será cabeza de provincia y no cola. Dice Jehová, dice Jehová. Si aplaudir, aplauda o haga algo. Y ahora Dios nos convierte en un instrumento de bendición para otros. Hay una escritura muy antigua del 1569, se llama la Sagrada Escritura. Génesis 22:17 lo pone en esta forma: bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente. O sea que mientras más tú bendices, más Dios te bendice. Y mientras más tú multiplicas, más Dios te multiplica. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Esta es palabra de Dios, digna de ser recibida por todos. Tu mayor bendición está en el monte de prueba. Póngase de pie, que voy a orar. Oración por enfermos, oración por endemoniados, oración por pecadores. Aquí los que están escuchando, si estás en este lugar o estás en tu casa, si tienes cualquier padecimiento, te garantizo, ponte la mano en la parte afectada. Yo voy a orar por ti al Dios que está en los cielos y a Jesucristo que está a su mano derecha. Y yo levanto mis manos ahora. Padre, en el nombre de Jesús ahora mismo, yo decreto que el poder del diablo es quebrantado en cada cuerpo enfermo. Cada persona que está atacada por el demonio del COVID-19, que está ahí boqueando, tratando de conseguir aire, que sus pulmones están cerrados. Yo le hablo a esos pulmones que se abran y pido que el soplo del Espíritu Santo, que el viento del Espíritu Santo venga y sople sobre esos pulmones, y que ninguna persona que me esté escuchando, que está en un ventilador o está atacada del demonio del COVID, quede enferma. Jesús, ayúdame a orar al Padre que está en los cielos a favor de ellos, para que la gloria de Dios venga. Todo cáncer sea seco, todo hueso caiga en su lugar, todo oído sordo oiga, todo ojo ciego vea, y que la gloria de Dios se manifieste. Todo pecador se arrepienta, y ahora mismo el reino de Dios venga con señales, maravillas y milagros, en el nombre de Jesús, para gloria y honra de Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Amén. 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 Bueno.
Pueden sentarse. Aleluya. Me despido de este público tan bonito, esta iglesia tan hermosa, y gracias por haber recibido la palabra, no como palabra de un gringo, sino de un ángel. Gracias, 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 gracias. Gloria a Dios. Y los despido como siempre hago en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nuestro pastor con nosotros, porque hoy él es mi pastor.